Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Sarino, soy médico residente de tercer año de la especialidad Urgencias Médico-Quirúrgicas. En esta ocasión les hablaré del tema de intoxicación por hipoglucemiantes. Los principales objetivos que abordaremos en esta plática son definición de hipoglucemia, mecanismo de acción de los principales hipoglucemiantes, principalmente en intoxicación en adultos, manejo de hipoglucemia aguda en urgencias, tratamiento de hipoglucemia refractaria en urgencias. El punto que abordaremos es epidemiología. Sin embargo, en México no existe no hay reporte epidemiológico de tales patologías como intoxicaciones por hipoglucemiantes. Existen reportes en el Centro Toxicológico en el 2004 en la Asociación Americana en Estados Unidos, en donde todos los pacientes que ingresaron por intoxicación por hipoglucemiantes, 13.632 fueron por medicación antidiabética, de los cuales 10.276 fueron por hipoglucemiantes orales. El resto, que fueron 3.366, fueron intoxicación por insulina. Bueno, vamos a hablar sobre la definición de hipoglucemia. La hipoglucemia se define como cualquier episodio de concentración plasmática anormal baja con presencia o no de síntomas en el que el individuo se expone a un daño. El umbral glucémico en pacientes en donde no puede existir daño neurológico es a partir de menos 50 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, hay valores para ver si nuestro paciente está o no con hipoglucemia. Se dicen que paciente normal, la hipoglucemia está entre 68 más menos 9 miligramos sobre decilitro, y en el paciente diabético por abajo de 76 más menos 8 miligramos sobre decilitro se considera como hipoglucemia. Regulación de la glucosa, este es en grandes rasgos. Generalmente contamos con 15 a 20 gramos de glucosa en el espacio extracelular y un aporte continuo basal que requiere el organismo de aproximadamente 10 gramos por hora de consumo. Como sabemos, la glucosa es el sustrato energético más importante. Se necesitan varios factores para que influyen en la homeostasis de esta. Estos son los factores, que es la velocidad de distribución o el volumen de distribución del espacio extracelular e intracelular. Y bueno, esto depende de la concentración de glucosa tanto intra o extracelular, y bueno, la velocidad de entrada y salida de la glucosa, la cual se va a ver favorecida por unos cotransportadores que se llaman GLUTs. Existen 5. Uno de los más importantes es el GLUT4, el cual se encarga de la regulación de la glucosa y la entrada hacia la célula, estimulando la captación de la glucosa. Por medio de la insulina es activado el GLUT y con esto se absorbe la glucosa hacia la célula. ¿Cuál es la respuesta de nuestro organismo hacia la hipoglucemia? La principal defensa contra la hipoglucemia es la liberación de hormonas contrarreguladoras, que se encargan principalmente de estimular la producción de glucosa a partir de glucógeno, degradando el glucógeno del músculo y de la reserva hepática, y la gluconeogénesis, que es a partir, esta es elaborada en el hígado. Reducen la utilización periférica de glucosa, lo que es los músculos, y antagonizan la acción de la insulina. Los principales hormonas contrarreguladoras son el glucagón y la adrenalina. Estas principalmente se activan con una glucosa de menos 65 a 70 miligramos sobre decilitro. Posteriormente viene la hormona del crecimiento y el cortisol, que se activan o se estimulan la liberación
menos de 60 miligramos sobre decilitro. El estado basal, la respuesta a la insulina con la hipoglicemia, se dice que desciende aproximadamente con unos valores de glucosa sanguínea de menos 80 miligramos sobre decilitro. Generalmente, en el paciente diabético, si el paciente ha evolucionado y se ha diagnosticado adecuadamente, la respuesta del glucagón en el reciente diagnóstico a la hipoglicemia es normal al inicio de la diabetes. Sin embargo, esta se dice que a partir de o después de los 15 años, la respuesta a la hipoglicemia solamente depende de la adrenalina, que quiere decir que ya no tenemos glucagón, cortisol, sino eh, la respuesta va a ser completamente dependiente de la adrenalina. Van a existir pocas reservas tanto de glucógeno eh, y disminución de la activación de la gluconeógenesis a nivel del hígado, por lo que aumenta el riesgo de aproximadamente de 25 veces mayor de presentar hipoglucemia en el paciente diabético después de los 15 años con el mal control al paciente. Bien, las principales complicaciones y efectos de la hipoglucemia grave, dependiendo de la concentración plasmática de glucosa, según la ADA se dan a partir de 70 miligramos sobre decilitro, según EMA se dan a partir de 54 miligramos sobre decilitro. Los valores bajos de glucosa en plasma pueden producir síntomas neuroglucopénicos, neurogénicos o vegetativos, que se alivian a partir de incrementar la concentración plasmática de glucosa. Se clasifican en dos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hipoglicemia. La leve puede ser autotratada, mayor de 70 miligramos sobre decilitro, y la grave, la recuperación requiere ayuda, ya que el paciente se encuentra inconsciente. Las anomalías que puede presentar la hipoglucemia grave son mayor a nivel cardiovascular como a nivel cerebral, son mayor riesgo de arritmias cardíacas, con una prolongación anómala de la repolarización cardíaca, con lo que hay alteración en la conducción auriculoventricular, tanto en la despolarización como en la repolarización, o bien amplificación de la onda R asociada a una respuesta contrarreguladora de la norepinefrina, o amplificación de la onda T asociada a una respuesta contrarreguladora de la adrenalina. Y con esto el paciente puede cursar con muerte súbita. Dentro de la neuroglucopenia progresiva, el deterioro cognitivo va a ser secundario, la hipoglucemia severa, el comportamiento inusual, crisis comicial, coma y muerte cerebral. Son de las principales complicaciones que puede causar la hipoglucemia grave. Consecuencias fisiopatológicas de la hipoglicemia. En este caso puede afectar los eventos cardiovasculares a través del aumento principalmente de la inflamación, la disfunción endotelial, las respuestas simpático-adrenales anormales y anomalías de la coagulación de la sangre. Dentro de la primera son el aumento de la respuesta inflamatoria, la cual desencadena la liberación de múltiples marcadores, entre estas son la PCR, el factor de crecimiento endotelial vascular e interleucina 6, y aumento de los niveles generales de citocinas inflamatorias, los cuales pueden conducir a lesiones endoteliales y anormalidades en la coagulación. El otro es la activación del sistema fibrinolítico y el aumento de los niveles de epinefrina también pueden conducir a anomalías de coagulación de la sangre a través de un aumento y la activación de neutrófilos, así como la activación plaquetaria y la activación del factor 7, ¿okay? Lo que nos lleva a anomalías de la coagulación de la sangre. Dentro de la respuesta, otra alteración cardiovascular es la respuesta simpático-adrenal, la cual conduce a una mayor liberación de catecolaminas, lo que con esto nos aumenta la contractibilidad miocárdica, la carga de trabajo y el gasto cardíaco,
lo que nos lleva a unas anomalías del ritmo y variabilidad de la frecuencia cardíaca. Con esto tenemos como respuesta alteraciones hemodinámicas por la compensación de la adrenalina, aumento de la contractibilidad, como lo habíamos mencionado, mayor consumo de oxígeno y mayor carga de trabajo del corazón, y con esto alteraciones en la frecuencia cardíaca. ¿Ok? La última es la disfunción endotelial. Puede producir una disminución de la vasodilatación y puede ejercer una tensión aún mayor en el sistema cardiovascular, lo que perpetúa la incapacidad para satisfacer la demanda de oxígeno con una vasoconstricción periférica. Bueno, estas son algunas de las consecuencias fisiopatológicas de la hipoglucemia. Psicología de los hipoglucemiantes orales para conocer el mecanismo de acción, el tiempo de respuesta y en dónde actúan. Una de las principales es la insulin secretagos, la cual se encuentra como son la sulfonilurea. Una de las principales es la glibenclamida, la cual aumenta o estimula la secreción de insulina con la unión hacia los receptores de alta afinidad que se encuentran en las células beta pancreáticas, los cuales cierran los canales de sodio-potasio, inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa y aumentan la despolarización de membrana. Con esto aumenta la liberación de insulina. El tiempo de acción es aproximadamente de 12 a 16 horas después de una ingesta o una sobredosis, y bueno, su principal acción es la estimulación de la liberación de insulina. En segundo encontramos los inhibidores de la alfa-glucosilasa, la cual se encuentra, esta enzima se encuentra en el borde del cepillo del intestino delgado, la cual se encarga de no degradar los carbohidratos para así ser absorbidos por el intestino. Y una de las principales es la carbosa. En tercer lugar tenemos las incretinas, la cual mejoran la secreción de insulina dependiente de glucosa, como es la sitagliptina, e incrementan la liberación de insulina y disminuyen la liberación de glucagón. Los insulinosensibilizadores reducen la excesiva producción de glucosa hepática, y bueno, algunos que encontramos como la metformina, que es una biguanida, disminuye la gluconeogénesis, disminuye la salida de glucosa del hígado, aumenta la captación de glucosa a nivel del músculo con mayor actividad de translocación, no causa hipoglucemia por sobredosis, y bueno, la principal causa o principal alteración de la que nos lleva a la metformina es la acidosis láctica fatal. Esta complicación se da principalmente o más frecuente en renales, ya que su eliminación es por vía renal en pacientes con enfermedad renal crónica. En cuanto a la glitazona, que es una trianzolinediona, bueno, actualmente ya se encuentra retirado del mercado por alta falla hepática y muerte, pero esta disminuía la secreción de glucosa y aumentaba la captación periférica de glucosa. Estas son algunas de las farmacologías de las hipoglucemiantes orales y que tenemos que tener muy en cuenta. Dentro de las manifestaciones clínicas principales de los pacientes con hipoglucemia es glucosa menor de 70, venosa central o capilar menor de 60 miligramos, con un umbral de glucemia menor de 50 miligramos sobre decilitro en algunos pacientes para la presentación de los siguientes síntomas como autonómicos adrenérgicos, la sudoración principalmente, sudoración fría refieren los pacientes, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre, náusea, debilidad y hormigueo.
Dentro de la hipoglucemia grave, que es menor de 30 miligramos sobre decilitro, la principal son neurológicos y neuroglucopénicos. Los principales son síntomas psiquiátricos, confusión, alteración del comportamiento, agresividad, habla incoherente, lapsos entre conciencia e inconsciencia, algunos síntomas neurológicos, mareo, dolor de cabeza, afasia, disartria, parestesias y pueden llegar hasta convulsionar por hipoglucemia grave. Tratamiento y la piedra angular para estos pacientes es mantener la normoglucemia, así como la descontaminación. Se dice que si tenemos el paciente que haya consumido medicamentos orales, tenemos la descontaminación con carbón activado en la primera hora, calculado a 1 a 2 gramos por kilogramo, 2 dosis. Es la normoglucemia. En pacientes con intoxicación por clorpropamida, esta es de poco uso, sin embargo hay que tenerla en cuenta. Se dice que con la alcalinización de la orina de una vida media de 49 horas se disminuye hasta 13 horas el paciente. La vida media de la clorpropamida. ¿Cómo vamos a alcalinizar la orina? Se dice con la administración de bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo en la primera hora, la cual el objetivo es llevar el pH de la orina de 7.5 a 7.6. Posteriormente mantener una infusión continua de 1 miliequivalente por kilogramo hora para mantener el pH entre esos parámetros. Bien, esto es cuestión de tiempo. Si nosotros dejamos pasar más al paciente que no se le da tratamiento, pues el daño neurológico va a ser más y el daño cardiovascular. Entonces el tratamiento es sintomático. Iniciamos una carga de 25 gramos de glucosa. Continuamos con una solución glucosada del 5 al 10%. Esta carga de glucosa va a tener una permanencia en nuestro organismo aproximadamente con una duración de 30 minutos. Sin embargo, el rebote de la hipoglicemia, ya que el organismo y el páncreas van a detectar que haya un aumento de glucosa súbito, va a venir un rebote a las 2 horas. Por lo que tenemos que estar el paciente en mantenimiento. ¿Cómo va a ser el mantenimiento de los pacientes con hipoglicemia después del bolo de 25 gramos de glucosa, 25 mililitros? Se va a poner una dextrosa generalmente al 10%. Se va a calcular de 1 a 2 mililitros por kilogramo hora. Si este mantenimiento falla, entonces lo que requiere nuestro paciente son bolos de dextrosa o bien una glucosa en mayor concentración, pero menor volumen, ¿ok? La solución, vamos a tener 3 soluciones. La solución glucosada que tenemos, la solución menor de concentración es la que tenemos al 10%, una solución mayor con concentración de 50% y tenemos que hacer una solución objetivo del 20%. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle si nuestro paciente necesita más glucosa? No lo alcanzamos por bolos y no tenemos en el hospital una solución objetivo del 20% más o menos. Si necesitamos obtener 500 mililitros de dextrosa al 20%, teniendo como base una dextrosa al 10% y una dextrosa al 50%, la pregunta es cómo hacerlo. La siguiente fórmula lo vamos a realizar. Dice así, el volumen de concentración menor, lo que necesitamos, es igual a la concentración mayor menos concentración objetivo por volumen objetivo entre concentración mayor menos concentración menor. Entonces de esto vamos a sustituir lo que tenemos el volumen, necesitamos el volumen de concentración menor, ¿ok? Ya tenemos el de concentración mayor, que tenemos nuestra glucosada al 50%,
y tenemos nuestra concentración objetivo, la que necesitamos para que nuestro paciente esté normoglucémico con un objetivo del 20%. Tenemos nuestra concentración menor de una glucosada al 1000 o al 500 al 10% y queremos un volumen objetivo de 500 mililitros. Se sustituye en la fórmula. Bien, el 50 menos 20 por 500 entre 50 menos 10. Eso nos da un volumen de concentración menor, o sea, un volumen de dextrosa al 10% de 775 mililitros. A 500, que era nuestro volumen que necesitamos, menos 775 mililitros de volumen de dextrosa de concentración menor al 10%, nos quedan 125 mililitros, el cual va a ser sustituido por glucosa de concentración mayor, que es al 50%. Entonces ya necesitamos, para hacer una solución de 500 mililitros al 20%, necesitamos 775 mililitros de glucosa al 10% más 125 mililitros de glucosa al 50%. Es importante que nosotros, nuestro paciente, lo tengamos con normoglucémico con la menor cantidad de líquidos. ¿Ok? Las complicaciones por reanimación en estos pacientes es hipocalemia, hiponatremia dilucional por el aporte excesivo de líquidos y una liberación de insulina de rebote. Si nosotros nos pasamos más allá de 200 miligramos sobre decilitro, el páncreas va a seguir secretando insulina. Otros tratamientos coadyuvantes en el tratamiento de la hipoglicemia es el glucagón. Sin embargo, no se ocupa tan frecuentemente, ya que el tiempo que requiere para actuación es mucho más largo a comparación de la administración de glucosa. No es útil en pacientes sin reserva de glucógeno, como en pacientes alcohólicos, niños, desnutridos o ancianos. La dosis va de 1 miligramo intramuscular o IV, o bien si se llegara a administrar en pacientes pediátricos mayores de 10 kilogramos, pues 1 miligramo. Si en menores de 10 kilogramos se calcula a 0.1 miligramos por kilogramo hasta una dosis de 1 miligramo, dosis máxima. El diazóxido, que este inhibe directamente la secreción de insulina por apertura de los canales de potasio en las células beta pancreáticas, va de una dosis de 300 miligramos IV en 30 minutos y puede ser repetido cada 4 horas. O bien el octreotide, que se administra 50 microgramos subcutáneo cada 6 horas. Y bueno, es un análogo de la somatostatina que inhibe la liberación de insulina en las células beta pancreáticas. Revierte la hipoglucemia secundaria a fármacos hipoglucemiantes, pero no tiene un papel en el tratamiento por sobredosis de insulina, a menos que la causa sea por un insulinoma. Algunos otros tratamientos complementarios, como es la hemodiálisis en intoxicación por metformina, a causa que tenga acidosis láctica, y bien se complementaría con un lavado gástrico en la primera hora. Monitorizamos al paciente con hipoglicemia. Después de nuestro bolo de 25 gramos y nuestra infusión de 1 a 2 mililitros por kilogramo hora con solución al 10%, si esto no es suficiente, necesitamos una dextrosa al 20%, que ya la hemos calculado. Necesitamos colocar un catéter venoso central. Por la osmolaridad que tiene la dextrosa al 20%, que es de 1008 miliosmoles por litro, y nos aporta aproximadamente 600 kilocalorías por litro. Entonces, ese tiene que administrarse por catéter venoso central. La monitorización inicialmente tiene son cada 2 horas y posterior cada 4 y 6 horas, y así regular la infusión o el bolo de la glucosada. Y bien,
Entre estos parámetros tiene que estar nuestro paciente para evitar la hipoglicemia refractaria o para evitar la hipoglicemia de rebote. Tiene que estar entre 100 y 150 miligramos por decilitro. Esos son los objetivos que tenemos que llegar a nuestro paciente con intoxicación por hipoglucemiantes orales. Muchas gracias, espero les sirva de algo esta plática y pues hasta pronto.